Muy buenas tardes. Desde la Fundación FAES iniciamos un diálogo, se llama, o jornada, como ustedes prefieran, para debatir un tema fundamental, un tema clásico. Dentro de un proyecto general denominado Estado de Derecho y Promoción de la Democracia, un proyecto financiado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, hoy nos toca un aspecto concreto de él, el área de los países BRICS, y dentro de ellos tres particularmente significativos: China, Rusia y Brasil. Para afrontarlos tenemos a tres especialistas reconocidos: Águeda Parra, Nicolás Pascual de la Parte y Román David Ortiz. Yo quisiera empezar preguntando a Águeda Parra, conocida especialista española en China, ¿cuál es la perspectiva precisamente de China sobre esta singular organización? Todos hemos visto cómo el G7 ha ido conformándose como el Club de las Democracias, cómo el G20 recogía básicamente las grandes economías del mundo, donde, cómo no, está China. Cómo hemos visto también cómo China ha tratado de moverse dentro del G20, pero ni mucho menos ha conseguido algo así como un liderazgo. Por el contrario, estamos viendo, o creo ver, y ya que tú me dirás si estoy muy equivocado o no, que China percibe el grupo de los BRICS como una auténtica oportunidad para penetrar en ese concepto también chino, creo, que es el sur global, es decir, que hay un espacio alternativo a lo que tradicionalmente hemos denominado el orden liberal en el marco mucho más genérico de la Pax Americana. Águeda, ¿tú cómo ves este tema? Bueno, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas Mm. gracias por la presentación, Florentino. Evidentemente, el protagonismo de China, ¿no?, dentro de los BRICS, yo creo que es central. Es una organización principalmente liderada, ¿no?, por China, y los movimientos que se han ido realizando en los 10 años, en los que 10, 15 años en los que tiene vigencia, ¿no?, han sido principalmente impulsados por China. Ya fue en el 2010 la primera incorporación, incorporando la S, ¿no?, al acrónimo, incorporando a Sudáfrica. Y ahora yo creo que esta incorporación está especialmente, ¿no?, guiada bajo lo que son podríamos llamarlo necesidades, oportunidades o desafíos que le proporciona, ¿no?, lo que es el entorno geopolítico actual. Estamos hablando, ¿no?, que a pesar, ¿no?, de que había en torno a unos 20-25 candidatos para incorporarse en los BRICS, eh, 6 habían sido los candidatos definitivos. Argentina finalmente decidió no incorporarse, y estos 5 no todos son los que mayor PIB tienen. Por lo tanto no podríamos decir, ¿no?, que ese ha sido el proceso de selección, sino yo creo que está claramente relacionado, ¿no?, con el tema de las vulnerabilidades que todos los países del denominado sur global, como bien decías tú, han encontrado, ¿no?, en dos entornos, ¿no? Lo que ha producido tanto el escenario que ha producido la guerra de Ucrania, como el que ahora mismo se está produciendo, ¿no?, dentro de lo que es el ámbito del mundo árabe. Por lo tanto, por una parte las sanciones y por otra parte el liderazgo de China, tanto en el ámbito geopolítico, en el ámbito económico, muy reconocido dentro del ámbito económico, sobre todo no solamente en la parte del mundo árabe, sino también en la parte de ASEAN, que también yo creo que lo podríamos, aunque esté englobado, ¿no?, por países individuales, tiene mención aparte. Y esto lo que lleva, ¿no?, es que a los países, determinados países han considerado, ¿no?, que es más susceptibles que tengan determinadas vulnerabilidades, ¿no?, en el espacio geopolítico que se está generando a raíz, ¿no?, de estos dos puntos de inflexión, sobre todo del primer punto de inflexión que generó la guerra de Ucrania. Por lo tanto, lo que tenemos es países que son pocos son los que tienen una balanza positiva con China, pero los hay, y entre ellos están precisamente los países que se han incorporado, ¿no?, al grupo de los BRICS. Ahí tenemos a Arabia Saudí y tenemos a Emiratos Árabes Unidos. Ellos son además acreedores netos,
y además son representantes, como decía, ¿no? de lo que es el ámbito del mundo árabe. Irán, evidentemente, ¿no? ya tenía, ¿no? este punto de acercamiento a lo que es el grupo de los BRICS después de que China mediara en un conflicto histórico, ¿no? de recuperar las relaciones diplomáticas entre Arabia Saudí y Irán. Por lo tanto, son dos nuevos actores dentro de lo que es el grupo, y principalmente el grupo además está caracterizado, ¿no? porque son exportadores netos de determinadas commodities, cada uno distintas commodities. Y estas son commodities que no solamente te aseguran la seguridad económica, sino también en muchos casos quizás la seguridad tecnológica y militar. Determinados materiales que se utilizan y se van a utilizar tanto en la transición energética como digital. Por lo tanto, si tenemos que seleccionar, ¿no? el ámbito, ¿no? por los cuales estos países están seleccionados, evidentemente podríamos decir que comercialmente son países muy potentes, y sobre todo hay que tener en cuenta, ¿no? que el escenario geopolítico que se ha planteado lo que proporciona es a que determinadas asociaciones económicas, determinadas asociaciones comerciales puedan ser una salvaguarda ante futuras vulnerabilidades geopolíticas. Por lo tanto, el gran poder que se tiene es el que determinados grandes exportadores de commodities estén juntamente unidos dentro de un bloque comercial, en el que además también ellos entre sí comercian en yuanes. Por lo tanto, es otro punto más a favor de China para lo que es el ámbito de la extensión, ¿no? de su diplomacia dentro de lo que es todo este ámbito. Y luego, por último, también destacar, ¿no? los enclaves estratégicos que cada uno de los países que se han añadido, se han asociado a los BRICS tienen. Tenemos a un Egipto, justamente, ¿no? lo que es en el canal en el Suez. Tenemos a Etiopía, también situado en esta misma región. Tenemos a Emiratos Árabes Unidos y a Arabia Saudí perfectamente situados, ¿no? en lo que es el ámbito de las grandes refinerías. Y evidentemente ambas dos cuestiones, ¿no? Tanto esa gran asociación de bloque comercial de grandes materias primas y esos puntos estratégicos que cada uno tiene, evidentemente pues han sido un punto a valorar dentro de lo que es la adscripción de estos países hacia los BRICS y hacia las ambiciones que tiene principalmente China de influir a través de todos estos países en el ámbito del sur global y especialmente en la zona ASEAN, donde en los últimos 5 años, me gustaría destacarlo dentro de lo que es el sur global, Estados Unidos ha perdido relevancia diplomática y económica, y ahora mismo, si en la última encuesta a los países ASEAN, preguntados si tuvieran que elegir un bloque entre Estados Unidos y China, por primera vez en los últimos 5 años ha salido que más de un 50% elegirían a China. Muchas gracias, Águeda. Nicolás, tú eres diplomático de carrera, has tenido destinos que te han permitido observar muy de cerca la evolución de Rusia como embajador ante el COPS, para que los que no sean especialistas en la materia, el espacio diplomático de la Unión Europea, embajador ante la OTAN, embajador en misión especial sobre ciberseguridad. Tú has podido ver desde el derrumbe de la Unión Soviética hasta el intento de construir una democracia en Rusia y cómo paulatinamente esa democracia, que por otro lado tendía a acercarse a nosotros, tú en la OTAN has coincidido con embajadores rusos que tenían allí sus despachos y compartías con ellos cafetería y restaurante. No eran miembros, pero era una delegación que tenía un espacio propio precisamente para atender puentes. Bueno, has presenciado también el desenganche entre Rusia y nuestro mundo y en paralelo una singular evolución de la democracia rusa. Me gustaría preguntarte sobre cómo ves no tanto la democracia, que me temo que es muy limitada, pero sí un espacio de Estado de Derecho. Es decir, en qué medida hay un imperio de la ley, en qué medida la norma, la ley, tiene legitimidad de origen, en qué medida la sociedad rusa lo ve normal, lo asume o por el contrario se siente traicionada o prisionera de una élite política crecientemente autoritaria. Ante todo, muchas gracias, Florentino, por la invitación a tomar parte en esta tarde, en este foro.
La pregunta me parece muy pertinente y después de lo que ha dicho Águeda, me parece que a mí me toca un poco focalizarlo desde el punto de vista que tú has señalado. El tema del desenganche ruso con respecto a Occidente es fundamental, evidentemente. No comprenderemos cuál es la posición de Rusia con respecto a los BRICS si no entendemos que en los años 90 del siglo pasado Rusia estaba en la esfera, por así decir, de los valores y de los intereses de Occidente. Recordemos que había una embajada y un embajador ruso cerca de la Alianza Atlántica y teníamos unos acuerdos con Rusia que identificaban claramente nuestros intereses comunes en las diferentes tres cestos. De hecho, a finales o a mediados de los 90, el presidente Clinton llegó a proponer a Yeltsin la incorporación de Rusia a la OTAN. Hasta ese punto de complicidad se llegó en esos momentos. Como todos sabemos, todo esto cambió con el cambio de siglo, con la llegada de Putin al poder, que decidió claramente que Rusia no estaba bien representada en los organismos internacionales, que a Rusia no se le consideraba como lo que él pensaba que era, una gran potencia imperial, y que por tanto había llegado el momento de restablecer los espacios y los protagonismos económicos, políticos, militares y sociales de Rusia en el mundo. Y así, junto con China, hemos de tener en cuenta que el origen de los BRICS es crear un bloque geopolítico alternativo a Occidente. Si no tenemos eso claro, no comprenderemos nada de lo que ocurre después. No es un bloque natural, no es un bloque lógico, no es un bloque que venga dado de sí porque China y Rusia apenas comparten intereses comunes geoestratégicos. De hecho, tradicional y históricamente se han enfrentado en Siberia, se han enfrentado en muchos espacios y sus intereses apenas coinciden, pero sí tienen un punto de coincidencia superior a sus diferencias, a sus divergencias y a sus disidencias, que es el odio a Occidente, el cuestionamiento del orden occidental salido de la Segunda Guerra Mundial, centrado en valores liberales, de democracia abierta, de economía de mercado, de Estado de Derecho, con un liderazgo claro de Estados Unidos. Por tanto, China y Rusia deciden en el 2009 crear un bloque geopolítico alternativo a todo lo que supone el liderazgo norteamericano en el orden mundial. Y Rusia cree, y después de 2008, recordemos que los BRICS se fundan en 2009, de hecho, la primera cumbre anual tiene lugar en Rusia, en Ekaterimburgo, en 2009. Este año, de nuevo, la presidencia recae de nuevo en Rusia en 2024 y se supone que la cumbre tendrá lugar en Kazán, en la ciudad de Kazán. Rusia desde el primer momento interpreta a los BRICS como el puente, como la pasarela para insertarse en el orden internacional de acuerdo a sus propios intereses. Lo que ellos consideran que es su posición natural en el orden internacional, que no es la que le quieren asignar los Estados Unidos, ni la Unión Europea, ni la OTAN, sino una gran potencia en pie de igualdad con los Estados Unidos y con China. Si no se reconoce ese liderazgo, Rusia no acepta el orden internacional, lo cuestiona, como lo ha demostrado en distintas ocasiones, en 2008, en 2014 y ahora con la invasión criminal de Ucrania en el 2022, y por tanto lo que intenta es tratar de recuperar ese estatus internacional. Y una de las parcelas, evidentemente, es lo que ellos llaman recuperar los derechos, los principios y los valores de la Carta de Naciones Unidas. Es bastante cómico y incluso con un punto de humor por parte de los BRICS, que se dicen a sí mismos, se califican a sí mismos defensores de los principios y de los valores de la Carta de Naciones Unidas, la Carta de Naciones Unidas, y que quieren introducir elementos de democracia en el funcionamiento de los organismos, de las instancias y de las agencias internacionales, que creen que están colonizadas y abusadas por Occidente y particularmente por Estados Unidos. En base a esto, lógicamente, la narrativa o el discurso que la élite rusa, empezando por Putin, tratan de vender a su pueblo es que Rusia es el defensor, es una de las potencias defensoras prístinas del orden internacional justo, equitativo y democrático, y que son las potencias occidentales, lo que ellos llaman el colectivo occidental o el occidente colectivo, los que han abusado de esas reglas en provecho propio y en detrimento del resto de culturas y de civilizaciones. Y por eso Rusia se tiene que aliar pues, con China, con India, con Sudáfrica, con los nuevos miembros de los BRICS,
Egipto, Etiopía, Irán, Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos, para tratar de reconstruir una arquitectura internacional justa y equitativa que refleje los intereses de todos y no solamente de Occidente. Y por tanto, a nivel internacional, el discurso de Rusia es tratar de salvar esos principios fundadores de la Carta, entre los cuales se encuentra, como tú bien señalas, Florentino, el Estado de Derecho. Ahora bien, Estado de Derecho son todos los que existen. Cualquier Estado que se configura como tal y tiene las características de un Estado es de derecho, porque tiene una Constitución y tiene unas leyes. La URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, tiene una Constitución muy progresista de 1937. Hitler también tenía su propio Estado de Derecho. De hecho, recordemos que el Estado de Derecho es un concepto de la doctrina germana de final del siglo XIX para oponerlo al Estado policía del siglo XIX. Pero para entendernos, lo que nosotros consideramos como Estado de Derecho desde el punto de vista occidental es aquel que garantiza las libertades individuales, la democracia, la división de poderes y la responsabilidad de las autoridades ante los electores. Nada de eso se da en Rusia y, por tanto, lo que ellos pretenden es un Dugin, que como sabemos es el gran gurú de cabecera de Putin, aunque tenga momentos que sea mejor o sea peor, Alexander Dugin, lo que postulan es una nueva civilización basada en las culturas de los diferentes continentes. Rusia sería la defensora de la cultura serbia y ortodoxa, que en pie de igualdad con la occidental o con la anglosajona o con la china o con otras culturas debería haber reflejado sus intereses en el orden internacional nuevo que ha de ser más equitativo. Y en ese nuevo orden internacional equitativo, el bloque de los BRIC sería un elemento fundamental. Muchas gracias, Nicolás. Román, nos toca acercarnos al espacio de América Latina. Por una parte, siempre recordamos que es un espacio más variado de lo que parece, pero por otro lado vemos que de pronto hay tendencias que parecen recoger el conjunto de los estados. En estos momentos no diríamos que estamos en un momento de auge económico, mercados abiertos y consolidación de las democracias, por poner un ejemplo. Más bien sería todo lo contrario. De entre esos países, por tamaño, por importancia y por su relación con el grupo de los BRIC, destaca como no Brasil. Brasil es una democracia en el sentido que estamos viendo que los presidentes se suceden, campañas electorales muy tensas, vida política igualmente intensa. Bien, ¿cuál es tu visión sobre la solidez del Estado de Derecho y dentro del concepto de Estado de Derecho de la propia democracia en estos momentos en Brasil? ¿Y cuál es su vínculo con este entorno BRIC que no parece caracterizarse precisamente por un gran respeto o admiración en relación con la democracia clásica, o si prefieres, la democracia liberal, puesto que también China o Rusia reivindican para sus regímenes el concepto de democracia? Bueno, primero, Florentino, déjame agradecerte por la invitación a este debate o a esta discusión. Me parece, bueno, me parece que es un tema realmente muy oportuno, digamos, porque los BRICS, y yo creo que ha quedado claro con las intervenciones previas de mis colegas, se han convertido de alguna manera en la némesis del orden internacional liberal. Yo creo que hay que empezar por decir que en realidad no estamos hablando de una asociación de estados como cualquier otra, estamos hablando de una asociación de estados que tiene muchas cosas, digamos, en el que sus miembros son muy diversos internamente, pero están unidos por un principio fundamental y es el rechazo al orden liberal. Digamos, hay veces que ese rechazo es más explícito y más, de alguna manera, más estruendoso, y ese es el caso, evidentemente, de Rusia, que ha traducido su rechazo al orden internacional liberal en la guerra en Ucrania, o de China, y otras veces ese rechazo al orden internacional liberal es mucho más, digamos, de bajo tono, pero en cualquier caso igualmente contundente, que yo creo que es la situación de Brasil, ¿verdad? Entonces, déjame empezar por decir un poco que yo creo que una cosa que es importante señalar eso. De alguna manera, los BRICS son una asociación de estados unidos, muy diversos entre sí, y que tienen conflictos importantes y diferencias importantes y fricciones importantes entre ellos, pero unidos por un elemento común y es su rechazo al orden internacional. Si uno quiere,
a llamarlo así, uno podría decir que los BRICS son una asociación de potencias revisionistas. Y bueno, pues estoy utilizando evidentemente este término, digamos, con todo el sentido, porque cuando uno habla de potencias revisionistas, pues inmediatamente, digamos, a los que sabemos un poco de historia, digamos, se nos entra un poco de escalofrío, ¿no? Entonces, quiero señalar dos cosas hablando de los BRICS. El primero, digamos, que no se trata solamente de una asociación de carácter político, de cooperación política, digamos, tiene una serie de vínculos de carácter económico, digamos, hay un banco que han creado, digamos, y que de alguna manera aspira, aunque todavía esté muy lejos, a competir con las organizaciones, digamos, financieras internacionales como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, aunque todavía le falte mucho. Pero ahí está el embrión. Y el otro punto que quiero señalar es que, pese a que estamos hablando de países distantes y distintos, hay algunos embriones de cooperación militar entre ellos, ¿verdad? Es decir, hay, por ejemplo, un comité de los BRICS que trabaja sobre contraterrorismo, para mencionar solamente un ejemplo, ¿verdad? Entonces, estos son los elementos que unen, enfatizar también los elementos que separan, porque eso ayuda un poco a entender cuál es la posición de Brasil en todo en este escenario, ¿verdad? Y los elementos que separan es que yo creo que hay una brecha fundamental, y es China, que quiere utilizar los BRICS para construir su propia estructura de alianzas y poder competir con los Estados Unidos. Yo creo que China es consciente de algo que lamentablemente una parte del escenario político en Estados Unidos no es tan consciente, y es de la importancia de tener aliados en el mundo, y que para el proyecto hegemónico de la República Popular la falta de una red de alianzas es un déficit fundamental, ¿verdad? Y en consecuencia para China es fundamental liderar el bloque. Y la expansión que ha lanzado de los BRICS es también dirigida no solamente digamos, a ampliar la influencia del bloque, sino también a consolidar la influencia de la República Popular, en el sentido de que China no quiere discutir dentro de los BRICS con iguales. Lo que quiere es, digamos, tener un número sustantivo de potencias menores sobre las sobre las cuales China puede proyectar influencia, ¿verdad? Y en ese sentido, me voy ahora a América Latina. La invitación a Argentina está llena de contenido, ¿verdad? De interés. Es decir, porque China no quiere tratar a Brasil como el líder del bloque latinoamericano, sino que prefiere tratar a los países latinoamericanos de uno en uno. Y de alguna manera eso se ha visto ya varias veces. Se ha visto, por ejemplo, con el intento frustrado por Brasil de que Uruguay y de China firmaran un acuerdo de libre comercio por fuera de Mercosur, que Brasil se encargó de decirle a China que no era lo que le parecía más oportuno. Pero digamos, la invitación a Argentina pues forma parte de la misma estrategia, ¿verdad? Entonces no vamos a hablar con Brasil como un interlocutor de tú a tú con China. Lo que vamos a tener son distintos países latinoamericanos, y qué mejor para hacer eso que incorporar al rival estratégico histórico de Brasil en América Latina, que es Argentina. Ahora, estos planes, digamos, y yo creo que aquí, es decir, hay un tema sobre la República Popular que me parece interesante, y es que hay que recordar que de alguna manera el liderazgo de la República Popular China no lleva tanto tiempo jugando el juego de ser una gran potencia y de ser una potencia global. Y le salen mal las cosas, y se basa en premisas que muchas veces no funcionan. Y un ejemplo de eso es Argentina, ¿verdad? La República Popular ha descubierto recientemente en Argentina dos cosas. La primera es que su teoría de que cuando uno tiene influencia económica, eso se puede traducir automáticamente en influencia estratégica, es falsa. Es decir, efectivamente, la economía argentina está en muy mala situación y depende profundamente en unos aspectos importantes de China, pero eso no quiere decir que el presidente Javier Milei haya hecho lo que China estaba esperando que hiciese. De hecho, no lo ha hecho, ¿verdad? En consecuencia, eso por un lado. Por otro lado, digamos que digamos, tampoco tiene control sobre estos países con los que tiene esas relaciones económicas tan fuertes.
Y en ese sentido, Brasil digamos, tiene esa tensión dentro de los BRICS. Por un lado, su interés en participar con ellos en la revisión del orden internacional, digamos, en forzar una revisión. Brasil, hay que recordar que de alguna manera tiene agravios, o siente Brasil que tiene agravios, otra cosa es que los tenga, pero la élite política brasileña siente que ha sido agraviada históricamente porque no le han dado el lugar en el orden internacional que le correspondía. Y siempre se ha sentido ensombrecida por la hegemonía norteamericana en el hemisferio occidental. Entonces siente que los BRICS son una oportunidad para corregir eso, pero al mismo tiempo tiene una competencia con China que se está metiendo, digamos, vamos a utilizar ese término que probablemente a los diplomáticos brasileños no les guste mucho, en su patio trasero, ¿verdad? Y entonces digamos, se está moviendo en esa tensión. Y en ese contexto, un poco yendo a lo que tú señalabas de cuál es de alguna manera, en el contexto de los BRICS, el rol o el papel que tiene Brasil en relación con el Estado de Derecho, la promoción de la democracia, etcétera. Hombre, a mí me gustaría señalar una cosa que me parece fundamental. Primero, que Brasil en los BRICS, como en muchos otros sitios, trata de presentarse como la cara amable, ¿no? Entonces, efectivamente, todo el mundo dice, uff, los BRICS. Fíjate quiénes están ahí, Rusia y China, ¿no? Dos estados evidentemente esencialmente autoritarios, ¿no? Digamos que han disfrutado de muy pocos años de democracia en sus historias. Y de repente uno dice, bueno, pero está Brasil, ¿no? Entonces Brasil es una democracia, y es cierto que es una democracia. Pero entonces juega ese papel, ¿verdad? Juega ese papel de cara amable de los BRICS. Lo que pasa es que hay dos cuestiones que mencionar ahí. Una es la democracia brasileña funciona dentro razonablemente, pero la política exterior brasileña es bastante poco entusiasta de promover la democracia. Y yo creo que si hay una política exterior en América Latina que se caracteriza por un realismo frío, para decirlo así, digamos, un realismo duro, es la brasileña. Y entonces, pues uno encuentra, por ejemplo, para citar un par de ejemplos, la forma en que Lula se entiende con Nicolás Maduro, el sátrapa venezolano, pues es un buen ejemplo de eso, y la forma en la que ha lidiado con los problemas, digamos, institucionales y la inestabilidad en Bolivia es otro ejemplo de eso, ¿verdad? Entonces, hay una política exterior brasileña que digamos, se aparta, digamos, que está un poco decorada con este tema de la lucha, de la defensa del medio ambiente, pero que en su núcleo interno es muy dura y es muy poca, y donde el tema de la promoción de la democracia no importa mucho. El otro punto es que esa visión es, digamos, compartida, digamos, por los dos lados de la política brasileña. Y eso es una cosa que quiero enfatizar. Yo creo que muchos observadores de la política brasileña estaban muy contentos de la llegada de Lula y su reemplazo y el reemplazo de Bolsonaro, porque Bolsonaro había demostrado tener unas afinidades con Vladimir Putin extraordinariamente grandes, pero ahora nos encontramos con que resulta que no ha cambiado nada con respecto a Rusia, ¿verdad? O sea, Lula sigue en las mismas. Y eso tiene también que ver un poco con que en realidad, a pesar de que Lula tiene más respeto por las instituciones democráticas, claramente, por las instituciones, que Bolsonaro, también es verdad que tiene una larga trayectoria de tensiones, digamos, con las instituciones, particularmente con la judicatura en Brasil, que se ha convertido, como en otros países, en una piedra angular para tratar de defender el sistema liberal, ¿verdad? Muchas gracias, Román. Águeda, bueno, en primer lugar, esto es un diálogo y puedes ahora comentar cualquier cosa que han dicho tanto Nicolás Pascual como Román Ortiz. Pero yo quisiera que profundizaras en un tema que has tocado al final de tu intervención, que es esa referencia a cómo los estados del Extremo Oriente, más en concreto el espacio ASEAN, empieza a percibir a China como un país en el cual se puede confiar más que en Occidente. Bueno, el espacio ASEAN, incluido estados del área del Pacífico que no son ASEAN, algunos de ellos son claramente estados con economías muy abiertas, con crecimientos gracias a esa apertura económica del 5 o del 6%, son países con democracias en consolidación, son países que tienen realmente una voluntad de abrirse al mundo.
Al mismo tiempo son estados donde hay minorías chinas arraigadas desde hace muchísimo tiempo, que en algunos casos forman parte de la oligarquía nacional. Y son, digamos, grupos que no se acaban de integrar en el sentido de que no se casan con quien no sea de origen chino, lo que genera una gran desconfianza en las élites políticas, pues malayas, indonesias, filipinas, lo que queramos. Hemos visto cómo la administración Biden ha hecho un grandísimo esfuerzo por atraerse a este conjunto de países. Está ahí la iniciativa del Indo-Pacific Economic Forum, que genéricamente llamamos Forum, donde los norteamericanos han empezado a hablar de estrecha colaboración económica, más financiación, de nuevo el fantasma del Plan Marshall, para luego llegar, como no, a la seguridad. Y vemos cómo estos países están encantados en hablar de mayor apertura de mercados, mayor financiación, desarrollo económico, pero cuando aparece la palabra seguridad, pronunciada por un norteamericano, 3 pasos para atrás y levantan un muro. Mi impresión es que esto tiene dos vertientes y me gustaría mucho conocer tu opinión. La primera es la crisis de autoridad de Estados Unidos, que se ha convertido en un estado absolutamente errático. Depende de la administración, depende del día, dice una cosa u otra y a menudo a gritos, con unos énfasis realmente poco profesionales en diplomacia. Y hace que estos países, bueno, les parezca muy bien lo de hacer, digamos, desarrollar el comercio o admitir financiación, pero de ahí a vincularse en el plano de la seguridad con un Estado tan poco previsible y después de lo ocurrido en Afganistán y en Irak, no parece sensato. De ahí, en mi opinión, el acercamiento a China, a quien temen claramente. O sea, cuando uno está en esa zona, no hay que explicarles lo que es la amenaza china y dice, ¿de qué me estás hablando? Al final te contestan aquello de que China va a seguir aquí unos cuantos miles de años. Y tengo que entenderme, y estos norteamericanos son unos neuróticos. ¿Tú cómo ves este tema y cómo ves precisamente el margen de maniobra chino en este espacio? Bueno, yo considero que realmente el Indo-Pacífico es el que va a centrar nuestra atención de aquí en adelante. Quizás nosotros todavía no le estamos prestando demasiada atención, pero evidentemente yo creo que todos los movimientos políticos que se están dando están partiendo justamente de esta zona, aunque tengamos, ¿no?, la sensación que es algo mucho más económico, es algo mucho más de hegemonía global, sin tener en cuenta que las piezas que están moviendo el puzzle realmente se están moviendo en el Indo-Pacífico. Comentabas el tema de IPEF y lo comentaba yo también al principio, ¿no? O sea, yo creo que no es casual, ¿no?, que justamente después de 10 años, bueno, 14 años desde, teniendo en cuenta, ¿no?, que los BRICS han hecho la primera ampliación en enero de este año, los 5 que han entrado nuevos han entrado en enero de 2024, desde 2010 no entraba ninguno, pues justamente se produce en un momento en el que ha habido un gran movimiento económico y geopolítico precisamente en el Indo-Pacífico. En el Indo-Pacífico, en el 2022, se creó el mayor acuerdo de libre comercio del mundo, que, bueno, conocido por RCEP, en acrónimo inglés. Y esto lo que hace es juntar a 15 grandes potencias asiáticas dentro de un acuerdo de libre comercio, en el que están concentradas el 40% del PIB mundial, y un tercio de la población mundial y en torno a un 28% del comercio mundial. Aquí evidentemente no está India por la rivalidad con China, pero lo que sí que hace es ese tipo de integración económica que quizás otras grandes potencias no han conseguido dentro de lo que es el ámbito de Asia para Asia. De tal manera que muchas de las veces, ¿no?, la percepción que se tiene de Asia es que las directrices y las políticas no se hacen para Asia, sino que se hacen un poco para lo que son las grandes potencias occidentales. Por lo tanto, ese es un gran punto de inflexión, por lo tanto, en el que esto empieza en enero de 2022, justo en mayo de 2022, la administración Biden contrarresta, ¿no?, este acuerdo de libre comercio que llevaba muchos años gestándose con el IPEF.
Son 14 países liderados por Estados Unidos, pero donde no es un acuerdo de libre comercio. Por lo tanto, no hay esa reducción de aranceles, no hay esa reducción de ese beneficio, ¿no? De estar dentro de un grupo cohesionado. Esto lo que hace es revertir esta sensibilidad, ¿no? Que mostraba yo al principio, en el que las últimas encuestas lo que dicen dentro del ámbito del ASEAN es que la preferencia, ¿no? Tanto económica como diplomática de los países ASEAN hacia la parte de China, y quedando, ¿no? La parte cultural, ¿no? Son 4 ámbitos los que hacen el estudio, un think tank basado en Singapur. La parte cultural, ahí sí que la hacen más referencia a Estados Unidos, y por supuesto la parte de defensa, esa sí la tienen mucho más asociada a lo que es Estados Unidos, pero principalmente va a ser Filipinas y va a ser Vietnam. Por lo tanto, los demás países quizás también lo tienen como gran referencia, pero principalmente el que sube, ¿no? El gran peso es la parte de Filipinas y Vietnam, que justamente donde hemos visto, ¿no? Que se están generando todos los movimientos geopolíticos en el Indo-Pacífico. Tampoco es casualidad, ¿no? Que hoy sea el día de las elecciones en las Islas Salomón. Las Islas Salomón podemos considerarlo, ¿no? Como el gran puerto del Indo-Pacífico, en donde en el momento en el que cambia el reconocimiento de Taiwán por el reconocimiento a China, pues se genera ese revulsivo dentro de lo que es el Indo-Pacífico, en el que, bueno, ya lo que es la primera y la segunda cadena de islas de salida de China hacia el Pacífico, pues quizás no está tan consolidado como Washington le gustaría, ¿no? Y este cambio lo que hace es generar cambios en cadena, ¿no? Estos cambios en cadena lo que han provocado es que precisamente lo que comentabas, ¿no? La mayor presencia, ¿no? De Estados Unidos en la región, después de estar más de 10 años fuera de la misma. Esto es algo que públicamente se lo han reiterado, ¿no? Todos los países insulares del Pacífico Sur en estas 2 cumbres que han tenido, tanto en el 22 como en el 23, en septiembre del 22 y en septiembre del 23, y lo que esperan es el reconocimiento de sus necesidades, no tanto el privilegio del enclave geopolítico que supone sus países dentro de lo que es el tablero geopolítico para Washington. Ellos están más centrados en lo que es las vulnerabilidades por el cambio climático, mientras que el cambio producido por las Islas Salomón lo que hace es atraer de nuevo la geopolítica hacia la zona. Esto, como decías, ha provocado movimientos en cadena, y justamente al día después de que en Taiwán ganara históricamente un partido independentista por tercera vez unas elecciones en su tercer mandato, al día siguiente Nauru, es una isla del Pacífico, pues también cambia el reconocimiento de Taiwán hacia China. Por lo tanto, lo que vemos es que el equilibrio de poder diplomático, aunque los acuerdos con esta zona no fueran tan exitosos, ¿no? Como quizás China hubiera querido ¿no? En el tour que hicieron entre los 10 principales países de la región, lo que sí que se ve es que quizás económicamente estos países no se quieren vincular, pero sí que diplomáticamente lo que están viendo es que quizás las tensiones en las que el Indo-Pacífico ya ahora mismo está, y en las que va a venir no solamente por cuestiones exógenas, ¿no? Como pueda ser el cambio climático, sino también por lo que es la propia, ¿no? Concentración de bueno, pues, problemas territoriales entre distintos países, que estos son históricos, y por la propia, ¿no? Geopolítica de la zona en el entorno, en la rivalidad entre Estados Unidos y China, pues lo que está provocando, ¿no? Es que los últimos 3 países que han cambiado el reconocimiento de Taiwán a China precisamente han sido en la zona del Pacífico. Yo creo que esto lo que está es generando un vuelco bastante importante. Los países del Pacífico están considerando, ¿no? Se están considerando otra vez de nuevo privilegiados dentro de lo que es el tablero geopolítico, y la parte de ASEAN evidentemente lo que tiene es esa vinculación que han tenido durante muchísimos años por ser una gran potencia económica y comercial dentro del entorno con China, y todos los movimientos que se están produciendo, ¿no? En este último año y medio de políticas industriales quizás estén reforzando incluso más, ¿no? Esta perspectiva de reconocimiento de, bueno, si en algún momento hay que elegir un bloque, pues estarían más dispuestos.
hay que destacar que ha bajado 7 puntos solamente en un año respecto del año anterior, y considerando, ¿no?, lo agitado, ¿no?, que ha estado el mundo, ¿no?, en esta zona, pues yo creo que es bastante, bueno, retador, ¿no?, aunque sea simplemente para hacer lo que es la revisión, ¿no?, del concepto que cada uno de estos países tiene, si 7 puntos han sido los que han terminado dando el vuelco y posicionando a China como el país donde mayor influencia tiene respecto de lo que es el entorno para los países de la ASEAN y en general de los países del Pacífico, quitando evidentemente lo que son los aliados históricos de China, como es Japón, Corea, Singapur y Filipinas. Muchas gracias, Águeda. Nicolás, cuando tratamos de seguir el debate norteamericano sobre política exterior, ahora particularmente encendido, puesto que estamos en tiempo electoral, escuchamos un argumento muy propio de la escuela realista norteamericana eh, respecto del que parece que la futura administración, hipotéticamente administración Trump, sería muy fiel. La idea es más o menos la siguiente. Occidente cometió un error permitiendo que Rusia y China vuelvan a encontrarse. En el fondo, el espacio eslavo no es un espacio tan estratégico para nosotros y, por tanto, bien vale pagar un cierto precio en ese espacio con tal de volver a recuperar la relación con Rusia y recuperar consiguientemente el legado de la administración Nixon-Kissinger, ¿no? El dejar muy claro que China tiene que ir por una parte y Rusia puede estar más cerca de Occidente. Más allá de que las circunstancias no son ni mucho menos las mismas que en los días de Richard Nixon y de Henry Kissinger, me parece a mí que la visión que tiene la administración rusa hoy no va precisamente en línea de desengancharse con China, sino más bien al contrario, encontrarse con China en muchos espacios, particularmente en el espacio BRIC, donde parece que se está conformando realmente una gran alianza en torno al rechazo de lo que nosotros llamamos el orden liberal. Evidentemente, esta estrategia tendría consecuencias tremendas para la propia cohesión de la Unión Europea, la evolución de los países eslavos en política exterior, etcétera, etcétera. ¿Tú cómo percibes esta visión norteamericana sobre el futuro de Rusia? ¿Tú crees que es posible desenganchar a Rusia de China y atraerla hacia Occidente? Gracias. Yo creo que actualmente es un poco wishful thinking. Actualmente China y Rusia, por lo que dijimos antes que una asociación de países agraviados con respecto a Occidente, firmaron hace muy poco una cooperación ilimitada con motivo de la visita de Putin a China en la última visita. Los dos suscribieron de una forma informal, pero un acuerdo de cooperación ilimitada que iba mucho más allá de los sectores tradicionales de cooperación de China con Rusia. Es decir, en esta coyuntura actual, ambos, Pekín y Moscú, se ven más cerca que alejados por sus intereses nacionales, pero más cerca porque se necesitan en su cruzada contra el orden liberal liderado por Estados Unidos y por Occidente. Como dijimos al principio, esto es una alianza realmente antinatura. Desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista económico y político no tiene ningún sentido, salvo el cuestionamiento de ese orden internacional. Y eso es lo que les une. Es una asociación de agraviados, artificialmente agraviados, pero que se sienten agraviados. Recordemos que el concepto de BRICS lo formuló originariamente un economista de Goldman Sachs, un tal Jim O'Neill, en el año 2001, y quiso designar con ello los países que tenían unas grandes expectativas de crecimiento económico y político. Y hay que reconocer que acertó con respecto a dos potencias, cuáles son China y la India, que efectivamente se han desarrollado enormemente desde 2001, pero fracasó en cuanto a otras 3 naciones, que son Rusia, Brasil y Sudáfrica, que no han cumplido en absoluto las expectativas y su participación en el PIB mundial actualmente ha disminuido en las 2 últimas décadas. Tanto Sudáfrica como Brasil y Rusia suponen menos de participación en el PIB mundial que en 2001. ¿Qué quiero decir con esto? Que la asociación de los BRICS en general y de Rusia con China en particular es una asociación muy frágil porque pone a una
a potencias asimétricas, heterogéneas, incluso heteróclitas. En el caso de Rusia y de China, la guerra de Ucrania va a convertir, y ha convertido de hecho a Rusia en un estado vasallo de China desde el punto de vista económico y energético. Actualmente, Rusia, que no quería depender de la Unión Europea y que no quería depender de Estados Unidos, depende como nunca en su vida, en su historia, de China, a la cual exporta sus materias primas, básicamente gas, petróleo, oro y demás, a descuentos, a bonificaciones del 70% del valor de mercado. Por tanto, la dependencia económica, social y política de Rusia, con respecto a China, no tiene precedentes. En esas circunstancias, es muy tentador la propuesta que tú adelantas, cómo separar desde el punto de vista occidental el matrimonio de conveniencia y antinatura entre China y Rusia. Pero que actualmente no es posible, en tanto en cuanto los dos piensen que su cooperación les reporta más beneficios que perjuicios a corto plazo, insisto. Pero a medio y largo plazo, evidentemente, que hay que reflexionar conjuntamente nuestros amigos americanos y Europa qué estrategia tenemos que crear con respecto a Rusia y también con respecto a China. Yo soy de los convencidos de que Rusia se ha atrevido a hacer lo que ha hecho en Ucrania, esta invasión criminal, porque la disuasión occidental no ha funcionado. Y la disuasión occidental no ha funcionado porque básicamente no tenemos una estrategia integral, comprensiva de qué hacer con Rusia. Desde 1991, desde la explosión de la Unión Soviética, no hemos decidido en Occidente si queremos tener con Rusia unas relaciones de vecindad, de asociación, de aislamiento, de contención. Tenemos con Rusia simplemente un modus operandi reactivo. En función de sus actitudes, nosotros reaccionamos de una forma o de otra, imponiendo sanciones o imponiendo o amenazando con imponer sanciones. Pero eso no es una estrategia integral finalista, eso es un modus vivendi coyuntural que reacciona a las actitudes de Rusia. Por tanto, en la Unión Europea sería Alemania el país llamado a liderar esa estrategia europea con respecto a Rusia. Es decir, ¿cómo vamos a construir una nueva arquitectura de seguridad en Europa cuando termine la guerra en Ucrania? Con el vecino que es Rusia, que va a estar ahí siempre, ¿qué vamos a hacer con ellos? ¿Lo vamos a integrar? ¿Lo vamos a aislar? ¿Lo vamos a contener? ¿Qué relación vamos a tener con Rusia? Y en la OTAN, el líder natural para diseñar esa estrategia global con respecto a Rusia son los Estados Unidos de América. Ninguno de los dos lo han hecho. Y es una asignatura pendiente, tanto en la OTAN como en la Unión Europea. Por tanto, mientras no tengamos una estrategia, difícilmente podremos diseñar qué mecanismos tenemos que implementar para intentar separar a Rusia de China, que actualmente, como digo, es muy difícil, pero a medio y largo plazo sería factible siempre y cuando tengamos eso presente. Simplemente una matización con respecto a las alianzas de China en el Indo-Pacífico, si me permitís. Es verdad que China tiene a través del BRIC una serie de socios económicos y a través de la ruta de la seda unos socios económicos, pero no tiene ningún aliado político. De hecho, todos sus vecinos, sin excepción, temen a China mucho más que Estados Unidos. Esa emergencia pacífica de China, que era su leitmotiv internacional, China como potencia que emerge de una forma pacífica y colaboracionista, a diferencia de Occidente y en concreto los Estados Unidos, que según ellos han impuesto a través de las guerras y de las coacciones militares, ellos no, ellos buscan los equilibrios, la colaboración regional, no se lo cree nadie, porque tanto Vietnam como Filipinas, como Japón, como Corea del Sur, por no hablar por supuesto de Australia y de Nueva Zelanda, quieren más presencia militar norteamericana y no quieren saber nada de asociación militar ni política con China. Por tanto, una potencia del siglo XXI no puede sostenerse sin aliados. Es imposible. Y China no tiene aliados políticos. Tiene socios comerciales, tiene socios financieros interesados en sus inversiones, pero nada más. Lo mismo se puede predicar de Rusia. Rusia es un país cuyos vecinos están o asustados, o amenazados, o coaccionados, o invadidos. En esa situación, Estados Unidos tiene una ventaja comparativa enorme con respecto tanto a Rusia como a China. Estados Unidos tiene una amplia y nutrida red de aliados, de amigos, tanto en Europa como en Asia, como en África. Y eso hace que Estados Unidos sea la primera potencia mundial. Muchas gracias, Nicolás.
Román, nos quedan 10 minutos, esos no 10, pero sí 8. Espero que desarrolles un poquito más, digamos, la perspectiva de la región en torno a lo que venimos hablando. Hace 50 años decíamos que Brasil tenía un potencial extraordinario para ser una gran potencia. Han pasado 50 años, sigue teniendo un potencial enorme. Dentro de 50 años supongo que seguirá teniendo un potencial enorme, pero estamos viendo que su economía no cuaja y que su papel en los BRICS suena más a víctima que actor. Por lo tanto, su liderazgo en la región es como poco limitado. La región es confusa, pero es parte de ese sur global que China ve y vemos cómo China penetra con gobiernos conservadores, caso de Ecuador, o con gobiernos menos conservadores. ¿Tú cómo estás percibiendo la recepción de la presencia china en la región y en qué medida crees que esa presencia se va a consolidar, como muchos temen desde Occidente, o por el contrario, que más tarde o más temprano y de distinta manera, según los países, surja una reacción contra China? Bueno, yo creo que la verdad es que China ha hecho unos avances muy grandes en América Latina, en el ámbito económico, sin lugar a dudas. Pero yo creo que está encontrando más resistencia digamos, construir lo que yo creo que China claramente quiere, que es construir una zona de influencia en América Latina, un área de influencia. Más resistencias de las que uno esperaría. Y hay que decirlo también a pesar de los Estados Unidos y de Europa. Es decir, digamos, a pesar de que los Estados Unidos y Europa tienen digamos, carecen de una estrategia efectiva hacia América Latina, lo cierto es que China está encontrando problemas para consolidar esa área de influencia que está buscando, ¿verdad? Yo creo que la pieza clave de alguna manera de esa resistencia tiene que ver, desde mi punto de vista, con dos cuestiones. Primero, con la falta, digamos, de recursos y de capacidad de China para proyectarse de manera estratégica. Es decir, yo creo que, digamos, la evaluación de la capacidad china a nivel, digamos, a nivel estratégico y a nivel global digamos, está un poco deformada porque es el muchacho nuevo en el barrio, ¿no? Entonces todos de alguna manera tendemos todo lo que está logrando y a mirar menos todo lo que le falta, ¿verdad? Entonces, yo creo que China, por ejemplo, carece de bases militares, salvo, bueno, la que ha abierto con la que cuenta en Djibouti y la que está tratando de abrir en Emiratos. Y esta discusión sobre la posibilidad de que utilice sus inversiones portuarias digamos, en todo el mundo, ¿verdad? Como puntos de apoyo para desarrollar actividades militares es un poco un ejemplo de lo que yo mencionaba antes, de ese que tiene que ver un poco con la falta de comprensión que tienen al final del día sobre cómo funciona la economía liberal, de puedo traducir cualquier inversión en, digamos, capacidad de proyección estratégica. Bueno, realmente no es así. Y eso se nota mucho en América Latina. Cuando uno se pone a mirar, digamos, con cuidado en América Latina, por ejemplo, la penetración china en cuestiones militares, se encuentra por un lado, con unos enormes esfuerzos de la República Popular para hacerlo cada vez mejor y con una enorme resistencia por parte de todos los países, de todos los países latinoamericanos, o de la mayoría de ellos. Efectivamente, China tiene una buena entrada en, evidentemente, Venezuela, Cuba y Nicaragua y Bolivia. Pero es muy interesante que eso no depende tanto de lo efectivo que es China proyectándose sobre la región, sino sobre el interés de los gobiernos de estos países por buscar socios distintos de los Estados Unidos. Pero cuando estamos hablando de países de más peso regional, su influencia en términos militares, en términos de seguridad, en términos estratégicos, es mucho más limitada. Digamos, y uno puede ver eso, por ejemplo, por ejemplo, en el mercado de defensa, ¿verdad? Es decir, el colapso de una parte importante del equipo ruso adquirido por los países latinoamericanos debería de haber abierto unas grandes oportunidades para la industria de defensa china. Bueno, lo cierto es que cuando uno habla con militares latinoamericanos, todo el mundo está de acuerdo en algo, y es que ellos no quieren tener equipo militar chino.
por dos razones. Primero, porque les gusta más el norteamericano y segundo, porque el equipo militar de la República Popular es de muy mala calidad. Entonces, ahí están ese tipo de barreras. Ahora, digamos, esas dificultades de las que estoy hablando van a ser más o menos grandes dependiendo de lo que Europa y los Estados Unidos hagan, ¿verdad? Y la verdad es que en este momento la historia de la pérdida de influencia de Estados Unidos y de Europa en América Latina es una historia de heridas autoinfligidas. Es decir, no tanto del deseo, de la habilidad de la República Popular o del deseo de los países latinoamericanos por encontrar socios distintos. Es más bien de la incapacidad de Estados Unidos y Europa de, digamos, navegar el escenario internacional actual de una manera más o menos habilidosa. Y voy a mencionar un par de ejemplos, ¿verdad? A Estados Unidos no ha querido construir o diseñar una agenda de seguridad para América Latina desde que en el año 1999 entregó el Canal de Panamá. Se ha negado sistemáticamente a eso. Para Estados Unidos, hasta el día de hoy, América Latina tenía dos problemas. Un problema de crimen que tenía que resolver, digamos, con manejos policiales y Colombia. Digamos, Colombia sigue siendo un enorme problema, ha llegado a ser un enorme problema después de haber mejorado mucho y evidentemente los problemas de criminalidad han llegado a ser de unas dimensiones que desbordan las capacidades de las policías de la región. Pero los Estados Unidos no tienen una estrategia de seguridad para navegar América Latina en el contexto de la competencia de grandes potencias. Y en el caso europeo, la verdad es que, y me muevo un poco digamos, a lo que debería de jugar Europa en la región, América Latina es un ejemplo perfecto de cómo los países europeos, cuando hablan de política exterior, siguen dando prioridad a sus intereses nacionales y comerciales por encima de cualquier otra consideración. Y déjame que ponga un ejemplo que afecta directamente a Brasil y a su posición en la región. Como es público y notorio, Brasil digamos, se ha negado a unirse a otras democracias en el rechazo y el de Rusia. Y ha dado señales de que quiere y mantiene una relación de cooperación abierta con Rusia. Y la diplomacia rusa se comunica con Brasil de una manera fluida y frecuente. Se ha negado a colaborar en el envío de equipo militar a Ucrania y así sucesivamente. Eso no ha sido ningún problema en absoluto para que el programa que mantiene con Brasil para desarrollar una flota de submarinos muy importante y en particular el proyecto estrella, que es el desarrollo del submarino de propulsión nuclear brasileño, que sería imposible sin la cooperación francesa. Entonces, digamos, por un lado, digamos, tratamos de promover y extender el respaldo a Ucrania por todo el mundo. Por otro lado, cuando eso choca con los intereses nacionales, evidentemente Ucrania pasa a un segundo lugar y seguimos jugando exclusivamente por los intereses de corto plazo. Muchas Entonces, gracias. Perdón. ¿Que querías añadir no, algo más? Bueno, pues muchas gracias. Ya hemos consumido el tiempo previsto, así que Águeda, Nicolás, Román, muchísimas gracias por vuestras aportaciones. Gracias también, como no, a la Fundación FAES por la organización, al Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación por la financiación. Yo creo que después de esta hora de diálogo tenemos una idea mucho más clara de qué es el entorno BRIC, de cómo está evolucionando el Estado de Derecho en este espacio. Por otro lado, un espacio tan diverso y tan complejo, y también tenemos una idea más clara de sus propias contradicciones, en qué medida se cohesionan contra algo más que a favor de algo. Y bueno, pues esto nos ayudará en el futuro a seguir con más facilidad la evolución de los acontecimientos. De verdad, Águeda, Nicolás, Román, muchísimas gracias, y al público que nos esté escuchando, pues gracias por su atención y hasta otra ocasión. Muchísimas muchas gracias. Muchas gracias. gracias. Muchas Muy gracias, buenas Valentina. tardes. Luego.